La pregunta de hoy es simple pero poderosa. ¿Qué cosa hiciste por si acaso que al final terminó salvándote el pellejo? Historia número 1. Todo empezó con una multa de estacionamiento en mi primer año de universidad. Dejé el coche donde no debía, me sancionaron, fui a pagarla y me entregaron un recibo. No le di importancia, lo doblé y lo guardé en un bolsillo, olvidado de mi mochila. Fue un acto automático como quien guarda un papel por si acaso, sin imaginar que ese papel iba a convertirse en mi salvación meses después. 3 meses más tarde fui a pagar la colegiatura del nuevo semestre, y en el sistema apareció una multa de estacionamiento sin pagar, con recargo duplicado. Dije que esa multa ya la había liquidado, pero la empleada solo veía la pantalla donde decía monto pendiente. Si no mostraba pruebas tendría que pagar otra vez, y ahora el doble. Mi corazón se aceleró. Abrí mi mochila sin mucha esperanza y busqué entre papeles viejos, tickets arrugados y hojas sin sentido. Entonces lo sentí. Era ese papel doblado diferente. Lo saqué y era el recibo original. Con fecha sello y todo, la empleada lo revisó y reconoció que alguien no había borrado el pago del sistema. Gracias a ese recibo, no tuve que pagar nada de nuevo. Ese día, aprendí que hasta un papel insignificante puede salvarte cuando menos lo esperas. Historia número 2. Me ofrecieron un empleo en Europa con un beneficio muy atractivo. Un bono del 10% de mi salario pagado 2 veces al año. Cuando recibí la oferta por correo, el documento no mencionaba el bono. Pregunté por qué, y el gerente me respondió por email que no me preocupara, que ese bono estaba garantizado y que quedaba constancia en ese mismo correo. Lo guardé en una carpeta de documentos importantes por si acaso, y seguí con mi vida. Pasó el primer periodo de bonos y me dijeron que aún no me correspondía, porque debía cumplir 90 días en la empresa. Me molesté, pero lo acepté. Llegó el segundo periodo, y me dijeron que la empresa no había tenido un buen año, y nadie recibiría bonos. Otra vez, sentí rabia, pero pensé que si no hay ganancias, no hay premios. ¿Qué se le va a hacer? Llegó el año siguiente, y anunciaron que la situación había mejorado, y que pagarían el bono atrasado, y el actual justo ese día, yo había presentado mi renuncia. Fui a preguntar si aún recibiría el bono pendiente y me miraron casi burlándose. Me dijeron que como ya había renunciado, no me correspondía nada. En ese momento, recordé el correo que guardé. Por si acaso lo busqué. Lo abrí y ahí estaba la promesa del bono firmada oficialmente. Contacté a una abogada, le mostré el documento. Ella lo leyó y dijo con toda seguridad: este caso lo ganamos. Reclamó los 2 bonos que nunca me pagaron del primer año y los 2 del año presente. Incluso uno que aún no se había generado la empresa, intentó presionarme para abandonar la reclamación, pero yo solo decía cualquier cosa. Hablen con mi abogada. Una semana después ella me informó que habían pagado los 4 bonos completos y también cubrieron sus honorarios. A mí no me costó nada todo por guardar un simple correo electrónico. Historia número 3. Una tormenta tropical se acercaba a mi ciudad. El pronóstico decía: ráfagas fuertes de viento y lluvias intensas en mi trabajo, no había estacionamiento para todos, así que muchos dejábamos los coches junto a una hilera de árboles enormes y viejos. Estacioné en mi lugar de siempre al final de la calle. Apagué el motor y antes de salir miré por el parabrisas. Delante de mí estaba el árbol más grande de toda la cuadra. No fue una visión mística ni una alarma grande, solo ese pensamiento silencioso que susurra. Por si acaso encendí el coche, puse reversa y retrocedí apenas unos 3 metros, lo suficiente para ya no estar justo debajo de la posible caída del árbol, a mitad de la tarde con el viento rugiendo y la lluvia golpeando las ventanas. Escuchamos un estruendo terrible. Bajamos todos. El árbol se había desplomado exactamente sobre el punto donde estaba mi coche por la mañana. El coche que estaba ahora enfrente del árbol quedó completamente destruido. Techo aplastado, vidrios rotos, carrocería destrozada. En cambio el mío intacto, porque lo había movido solo 3 metros jugando. A lo seguro, esos 3 metros fueron la diferencia entre perder todo y seguir mi día como si nada. Historia número 4. Me divorcié hace muchos años de una mujer con la que fue imposible convivir. Teníamos un hijo de 7 años y por trabajo tuve que mudarme a otro estado. Yo intentaba organizar visitas, pagar vuelos o viajar yo mismo para verlo.
Pero cada vez que proponía un encuentro, ella inventaba una excusa nueva: que estaba enfermo, que había un evento escolar o que simplemente no quería verlo. Algunas veces, incluso me decía directamente que me jodiera. Después de muchas ocasiones en que bloqueó cualquier intento mío, decidí comenzar a guardar todo: cada mensaje, cada correo, cada respuesta cruel y cada mentira que decía. Conservé todo lo que demostraba cómo me impedía ver a mi propio hijo. Con el tiempo, él creció escuchando la versión de ella: que su padre no quería verlo, que nunca lo buscaba, que no le importaba, y lo peor es que él se lo creyó por completo. Años después logré convencerlo para que pasara el verano conmigo. Legalmente, yo tenía derecho a esas visitas y él insistió con su madre para que lo dejara ir. Ella aceptó solo para aparentar que era buena madre. Manejé más de 1000 millas para recogerlo durante el viaje de regreso. Él expresó todo su enojo. Me dijo que nunca estuve, que no lo busqué, que no insistí, que lo abandoné. Cada palabra dolía, pero decidí escucharlo sin interrumpirlo, porque necesitaba saber cómo se sentía después de todo ese tiempo. Esa noche en el hotel tomé una decisión difícil. Saqué mi computadora y le dije: quiero mostrarte algo que va a doler, pero es importante. Abrió los ojos con atención y empecé a mostrarle uno por uno los mensajes que su madre me enviaba con mentiras y excusas. También le mostré correos donde yo intentaba organizar encuentros y ella me los negaba. Le enseñé documentos de abogados en los que yo luchaba por verlo y mensajes de su padrastro donde lo insultaba y se burlaba de él. Lo vi leer en silencio. Su expresión cambió. Se dio cuenta de que había vivido con una historia falsa y que yo sí había luchado por verlo desde entonces. Nuestra relación cambió por completo. Ese verano fue el mejor de nuestras vidas. Compartimos, hablamos, lloramos y reímos juntos. Convivió conmigo y vio cómo era mi forma de vivir: tranquila, responsable y llena de respeto. Entendió que muchas cosas malas que creía de mí no eran verdad, sino palabras de otros. Ese verano con mi compañía no tuvo episodios de depresión y dejó de tomar la medicación por voluntad propia. Se sintió libre en un ambiente sano. Al final del verano, cancelé su vuelo de regreso y como regalo anticipado de cumpleaños, le di mi camioneta vieja como primer vehículo. Lo acompañé manejando a su ciudad y mientras tanto planeábamos su mudanza definitiva para estudiar la universidad. Hoy está a punto de graduarse y venir a vivir conmigo. Todo comenzó el día que decidí guardar cada mensaje por si acaso. Historia número 5. Solía salir con amigos a beber en San Francisco, en un barrio peligroso llamado Tenderloin, conocido por robos y autos con vidrios rotos. Esa noche estrenaba un coche nuevo y me preocupaba dejarlo en la calle. Mis amigos me dijeron que no pasaría nada, pero apenas estacionamos a 2 cuadras del bar. Un hombre sin hogar se acercó, miró el coche y me dijo: si lo dejas aquí, alguien va a romper las ventanas y robar lo que pueda. Mis amigos se rieron, pero algo en mí dijo: pregúntale si lo cuidaría. Así que le dije: ¿quieres vigilar mi coche mientras salimos? Si lo haces te doy algo ahora y algo más cuando regrese como pago. El hombre me miró sorprendido, como si le ofrecieran un trabajo real. Me dijo que sí, que él se encargaba. Le di unos $, y nos fuimos al bar. Mis amigos pensaban que era una locura pagarle, pero yo lo vi como un pequeño seguro por si acaso. Horas después regresamos caminando y vimos cristales rotos por toda la calle. Casi todos los autos habían sido vandalizados. Me preparé para ver mi coche destrozado, pero cuando llegamos estaba impecable, ni un rasguño. El hombre sin hogar seguía allí envuelto en un saco de dormir con un moretón enorme en la cara y los nudillos lastimados. Cuando nos vio dijo: no tienes idea de lo que hice por tu coche. Nos contó que un drogadicto había comenzado a romper ventanas una por una y cuando llegó frente a mi auto, él se interpuso. Le dijo que ese no, porque era su responsabilidad. El otro lo golpeó con un ladrillo en la cabeza, pero él logró defenderse y hacer que huyera mi coche. Quedó intacto. Gracias a él. Fui al cajero y le di más dinero, y también una botella de whisky. La cara de felicidad que puso fue como si hubiera ganado la lotería. Todo por haber confiado en él por si acaso. Historia número 6. Trabajaba como especialista en desactivación de explosivos en una ciudad de Irak, liberada recientemente del control de un grupo terrorista.
Me asignaron revisar una escuela donde ya habían muerto 5 personas al intentar entrar al edificio porque estaba lleno de trampas explosivas mortales, cables enterrados, interruptores invisibles y bombas ocultas bajo baldosas. Era el sistema más complejo y peligroso que había visto en 10 años de carrera. Después de 2 días de trabajo había desactivado 8 mecanismos distintos y llegué al detonador principal. Lo retiré con extremo cuidado. Aseguré el circuito y preparé mis herramientas para comenzar a quitar la tierra con un pincel. Era un trabajo delicado, lento, milímetro por milímetro. De repente sentí un hormigueo muy extraño en una parte íntima de mi cuerpo. Una señal tan rara que decidí detenerme a escuchar esa corazonada y moverme unos centímetros hacia el borde del área sospechosa. Quité un poco de tierra en esa zona y ahí apareció otro cable completamente independiente del sistema que ya había desarmado. Era otro interruptor listo para detonar. Si hubiera seguido escarbando en el centro, habría provocado una explosión mortal. Saqué fotos y me alejé a la zona segura. Avisé por radio a mi equipo e inicié el procedimiento de desactivación a distancia. Todo parecía controlado hasta que de repente explotó. La explosión fue brutal. Me lanzó varios metros hacia atrás. Parte del edificio colapsó y los pasillos quedaron cubiertos de escombros. El humo y el polvo formaron una nube enorme que cubrió todo el lugar. Mi equipo pensó que yo había muerto. Pero unos segundos después, logré responder por radio diciendo: «Estoy vivo, golpeado pero vivo». Tenía cortes moretones y una conmoción cerebral, pero pude salir caminando todo porque escuché esa señal absurda. Un hormigueo que me salvó la vida. Historia número 7. Tuve un arrendador que siempre parecía amable y cordial. Nunca tuvimos problemas y me sentía tranquilo, porque al alquilar una de sus propiedades más caras, confiaba en que actuaría con honestidad. Aunque escuché rumores de que solía quedarse con los depósitos de seguridad de algunos inquilinos. Yo pensaba que conmigo no lo haría, pero igual decidí grabar nuestra conversación final, por si acaso solo era una precaución. El día de la mudanza él llegó, sonrió y dijo que todo estaba en orden, que no había daños y que recibiría mi depósito en una semana. Yo asentí con calma, y lo grabé todo sin que lo notara. Después pasó una semana, y no recibí nada. Lo llamé y grabé la llamada. Dijo que lo enviaría pronto. Pero pasaron los días y nada. Luego recibí una carta de su esposa abogada diciendo que no me regresarían un centavo por supuestos daños. La carta decía que si yo insistía, podrían demandarme por daños adicionales y que era mejor dejar el asunto. Me molesté, pero respiré hondo y pensé en mis grabaciones. Llamé a la abogada y grabé la llamada. Ella dijo que su esposo nunca admitiría en la corte que el lugar estaba bien porque sería mi palabra contra la suya, y entonces cometió un error enorme. Me dijo en la grabación que no sería la primera vez que mentían. Decidí demandarlos en el Tribunal de Reclamos Menores y llevé todas mis pruebas. El arrendador declaró en el juicio y aseguró que la casa estaba dañada. Luego mostré un video recorrido completo, donde se veía limpia, ordenada, y sin un solo rasguño. El juez comenzó a dudar. Yo estaba tranquilo escuchando mientras la esposa intentaba decir que el video no era válido, pero todo se pondría peor para ellos cuando mostré lo siguiente. Reproduje el audio donde ella decía claramente que no sería la primera vez que mentían en la corte para quedarse con depósitos de inquilinos. El juez se quedó en silencio mirándolos y les preguntó si querían retractarse. Fue demasiado tarde, habían mentido bajo juramento y encima había pruebas grabadas. No solo me ordenaron el reembolso total, sino también pagar los gastos y sanciones adicionales por intento de fraude. Ellos intentaron no pagar, pero como tenían propiedades, la corte autorizó tomar bienes si no cumplían. Así que finalmente depositaron todo el dinero, y mi abogado además envió la grabación al Comité Disciplinario del Estado. La mujer fue suspendida temporalmente de ejercer derecho por conducta antiética, aunque ellos seguían siendo ricos. Aprendieron que no podían pisotear a cualquiera porque nunca sabes quién está grabando por si acaso. Historia número 8. Mi familia y yo estábamos visitando Inglaterra y Escocia cuando yo era niña, justo 2 semanas después de los atentados del metro de Londres. En el año 2005, había mucha tensión, pero mis padres decidieron viajar igual porque era la reunión universitaria de mi papá y estaban seguros de que todo estaba lo suficientemente controlado. Yo tenía 10 años y no entendía mucho, pero sabía que algo se sentía diferente.
Ese día caminamos por la ciudad, visitamos lugares turísticos y hasta nos entrevistaron para un noticiero que preguntaba por qué algunos turistas no tenían miedo. Después de los atentados, todo parecía tranquilo, hasta que llegamos a la estación de metro de Warren Street. Íbamos a entrar cuando mi mamá se detuvo de golpe y con voz firme nos dijo a mi hermana y a mí: «No se muevan, quédense donde están sin cruzar los torniquetes». Ella miraba a un hombre con mochila pesada, sudadera con capucha y actitud nerviosa. Era Julio. Hacía calor, pero él sudaba y miraba a todos como si estuviera inquieto. Mi papá pensó que mi mamá exageraba, pero ella dijo que algo no estaba bien. Insistió en que saliéramos de la estación. Él se molestó por el costo del taxi, pero aún así, ella nos jaló con fuerza. Apenas salimos, escuchamos gritos dentro de la estación. Gente corriendo y un furgón negro rodeado de policías armados se detuvo justo en la entrada. Vimos oficiales estilo SWAT ingresar rápidamente mientras la gente escapaba. Mi papá se quedó en silencio. Mi mamá estaba pálida pero firme. Nos alejamos rápido. Subimos a un taxi y nos fuimos al hotel sin saber lo que había pasado realmente. Esa noche en las noticias vimos que en esa misma estación justo donde estábamos había ocurrido uno de los 5 intentos de atentado fallidos de ese día. Dijeron que los explosivos no detonaron, pero que estuvieron cerca de hacerlo. Mi mamá lloró. Mi papá no habló durante un buen rato y yo comprendí que a veces un presentimiento puede salvar vidas, aunque nadie más lo entienda. Historia número 9. Antes de casarme, yo tenía un seguro médico muy básico, solo cubría emergencias extremas y hospitalización. Mi esposa me dijo que con ese plan estaba muy desprotegido y que no era buena idea mantenerlo, si queríamos formar una familia. Un día fuimos juntos con un agente de seguros y él nos explicó los 4 planes: bronce, plata, oro y platino, describiendo las diferencias entre cada uno. Mi esposa tenía el plan plata, que era bueno pero limitado. El plan oro cubría más tratamientos preventivos, consultas, estudios especiales y mejores coberturas familiares. Costaba $100 más al mes, y aunque dudé al principio, sentí que tal vez en el futuro podríamos necesitar algo así. Decidí actualizar mi seguro al plan oro y también actualizar el de mi esposa. Fue una de las mejores decisiones de mi vida. Nos casamos en agosto, y pocos meses después, mi suegro fue ingresado por una apendicitis que terminó revelando algo más grave. Los médicos descubrieron un defecto cardíaco hereditario y recomendó que todos sus hijos se revisaran. Mi cuñado fue primero y le encontraron un agujero en el corazón. Entonces insistí a mi esposa para que también se hiciera el examen. Ella era deportista y pensaba que estaba perfectamente sana, pero aceptó solo para complacerme. Los resultados fueron impactantes. Tenía un agujero de más de 3 centímetros en su corazón y ya empezaba a agrandarse. Señal de desgaste según el cardiólogo. Si no lo hubiéramos detectado en ese momento, ella posiblemente habría sufrido insuficiencia cardíaca. Antes de los 40 años, fue necesaria una cirugía con un dispositivo médico especial para cerrar el agujero. Y ese procedimiento costaba más de $50,000. Si hubiéramos mantenido el plan plata, la cirugía y el dispositivo no habrían estado cubiertos y nos habría tocado pagar todo. Pero gracias al plan oro que elegimos, por si acaso la aseguradora cubrió absolutamente todo, desde los estudios previos hasta la recuperación completa. Hoy, mi esposa está sana y lleva una vida normal, y cada vez que la veo, recuerdo que esos $100 al mes salvaron literalmente su vida. Historia número 10. Estaba visitando a mis padres, hermano y abuela durante el Día de Acción de Gracias. Mis padres vivían en una calle tranquila, sin salida, rodeada de árboles y casas, con un gran césped comunal al frente. Normalmente yo sacaba a pasear al perro y me gustaba correr con él. Mientras jugaba esa tarde, mientras respiraba el aire fresco, noté un olor débil como a gas, pero pensé que tal vez alguien estaba usando una secadora o una parrilla cercana. Al principio no le di importancia porque el olor era intermitente y desaparecía rápido, pero la curiosidad me hizo llamar a mi madre. Ella salió y me dijo que no sabía si era gas o vapor de algún aparato casero. Mi padre salió también, pero él no olió nada y pensó que solo era imaginación mía. Aún así, algo en mi interior me decía que no lo ignorara. Era una sospecha silenciosa, pero persistente, que me hacía sentir incómodo. Esa noche me fui a casa de mi abuela y pensé poco en el tema.
Al día siguiente regresamos a visitar a mis padres, y al bajar del coche, ese olor volvió más fuerte. Mi abuela no lo notaba, pero yo sí, y era un olor penetrante, ligeramente metálico. Algo me decía que no debía dejarlo pasar. Mis sentidos se confundían, y por momentos dejaba de olerlo, pero luego regresaba con más intensidad. Aún así, nadie más lo percibía. Me pregunté si podría ser algún problema neurológico o tal vez una alucinación olfativa, pero algo me decía que no era imaginación. Decidí confiar en mi instinto y sugerí que llamáramos a la compañía de gas. Mi padre dudó, pero finalmente aceptó los técnicos. Llegaron con su equipo especializado. Olieron el aire y dijeron que probablemente solo era algún olor del viento, porque según ellos no había líneas de gas cercanas a esa zona. Por un momento pensé dejar el tema porque todos me miraban con cara de exagerado, pero recordé el dolor de cabeza que comenzaba a sentir y el olor que persistía en ciertos puntos. Les pedí que revisaran una vez más. Insistiendo en que el olor provenía del lado de la casa, los técnicos accedieron posiblemente para tranquilizarme y comenzaron a recorrer la propiedad con sus medidores, avanzando lentamente mientras revisaban posibles fugas. Uno de ellos me pidió que entrara a la casa y que mi padre encendiera la calefacción cuando lo hizo. Los medidores comenzaron a emitir señales fuertes y los técnicos nos pidieron salir rápidamente. Detectaron monóxido de carbono filtrándose desde la calefacción. Dañada, el gas estaba regresando hacia el interior de la casa, un veneno invisible e inodoro que estaba llenando el ambiente lentamente. Pero lo sorprendente es que yo pude notarlo antes de que fuera mortal. Los técnicos dijeron que gracias a esa detección temprana, mi familia no había dormido esa noche respirando el gas silencioso y mortal que podía haberlos matado mientras dormían. Explicaron que el monóxido muchas veces no tiene olor, pero algunos productos químicos añadidos en el gas exterior sí pueden dejar rastros apenas perceptibles que yo había logrado notar, aunque los demás no pudieron hacerlo, incluso con el peligro tan cerca. Lo increíble es que si yo no hubiera insistido, nadie habría llamado a los técnicos porque todos pensaban que era una exageración o producto de mi imaginación. Esa noche, entendí que a veces escuchar a tu instinto puede significar la diferencia entre la vida y la tragedia. Mis padres repararon la calefacción inmediatamente y los técnicos dijeron que fue pura suerte, pero yo sé que hay presentimientos que no deben ignorarse nunca. Hasta aquí el video de hoy, y si algo nos enseñan estas historias es que a veces una pequeña decisión, un simple papel guardado, una corazonada o un presentimiento silencioso puede cambiarlo todo. No siempre se trata de suerte. Muchas veces se trata de escuchar esa voz interior que susurra por si acaso. Y aunque nadie más lo entienda, a veces esa voz es la única que tiene la razón. Si alguna vez has ignorado una intuición o no seguiste ese presentimiento, tal vez este video te recuerde que nuestra mente puede ver cosas que aún no entendemos y que hay señales que solo aparecen una vez en la vida si alguna vez confiaste en tu instinto y te salvó. Quiero que lo escribas en los comentarios porque tu experiencia también puede despertar la conciencia de alguien más. Gracias por acompañarme hasta el final. Recuerda que aquí no contamos simples historias, contamos experiencias humanas reales, momentos que cambiaron destinos, decisiones pequeñas que tuvieron consecuencias enormes. Si te gustó este video, déjame un like, suscríbete y activa la campana para no perderte los próximos, porque te aseguro que lo que viene será aún más impresionante.